es una auténtica fábrica de gritos. La montaña rusa es la reina de los parques de atracciones. Es esa máquina que una vez que te sientas y cierras el arnés de seguridad controlará tu destino durante los 2 minutos siguientes de tu vida. A la hora de diseñar las montañas rusas modernas, lo importante es siempre encontrar la innovación más excitante. Todo parque de atracciones desea poder decir que cuenta con la montaña rusa más grande, rápida y salvaje del mundo. En los últimos 100 años, la tecnología de las montañas rusas ha experimentado un gran avance. Es más seguro montar en una montaña rusa que quedarse en casa. ¿Hemos construido la montaña rusa definitiva? Ingenio al límite, montaña rusa. Esta es X, en California. Una de las montañas rusas tecnológicamente más avanzadas del mundo. Tiene una caída de 60 metros a casi 130 kilómetros por hora. Y además los pasajeros se ven sometidos a giros de 360 grados hacia adelante y hacia atrás. En X, cuando el asiento empieza a girar, puedes realizar las maniobras más increíbles que te puedas imaginar. Es un milagro de la ingeniería que lleva al cuerpo humano hasta el límite. Lo más avanzado en el diseño de montañas rusas. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La montaña rusa moderna tuvo unos inicios bastante humildes. Nació hace más de 400 años, en Rusia. Un empresario y artista de San Petersburgo descubrió que la gente estaba dispuesta a pagar dinero por pasar miedo. Construyó unos toboganes de madera, los cubrió con hielo y empezó a cobrar a la gente por permitir que se lanzaran por ellos en unos pequeños trineos. En París no nieva tanto, así que los empresarios franceses construyeron toboganes de madera por los que se deslizaron pequeños coches. Había nacido la montaña rusa. Fue con la creación de la pista cuando empezó a tomar forma la montaña rusa moderna. La pista. La primera montaña rusa moderna, que ya contaba con colinas onduladas, la construyó en 1884 un hombre llamado Lamarcus Thompson. Al igual que todas las montañas rusas, obtenía la energía de la gravedad. Cuando el coche se desliza por una pendiente, va adquiriendo el impulso necesario para ascender la siguiente. Thompson se dio cuenta de que si instalaba más pendientes, podía crear la ilusión de alcanzar más velocidad. Hubo crónicas periodísticas que dijeron que el coche alcanzaba una velocidad de 10 kilómetros por hora, pero lo cierto es que apenas superaban los 6 por hora. Estas primeras montañas rusas tenían un fallo notorio. Al final de la pista había que levantar el coche y darle la vuelta para que volviera al punto de inicio. Pero pocos años después, los ingenieros encontraron una solución. Crearon una pista circular para que los pasajeros no tuvieran que bajarse en mitad del viaje. Por desgracia, la resolución de un problema creó otro, como puede atestiguar el ingeniero de montañas rusas, John Roberts. Una montaña rusa es una maquinaria bastante compleja. No tiene motor, así que en cuanto el coche empieza a bajar la pendiente, hay dos cosas seguras. Quieres que el coche regrese al punto de inicio y quieres que regrese a la velocidad adecuada. Y cuando consideras que la velocidad que alcanza el coche depende del tiempo, del peso de los pasajeros, de la temperatura y de si ha llovido o no, te das cuenta de que hay muchas variables a tener en cuenta. Para comprobar que el coche tenía la energía suficiente para completar el recorrido de la pista, fue necesario hacer complicados cálculos matemáticos. Y al principio, también hubo que poner a prueba la pista. Un constructor de montañas rusas aportó un enfoque novedoso que no tuvo que resultar muy divertido para su aprendiz. Construyó la primera pendiente y la subida que le seguía, pero la construyó un poco demasiado alta. Entonces cogió al chico, lo ató a uno de los coches, hizo que descendiera por la pendiente, marcó la posición hasta donde había llegado el coche antes de empezar a rodar hacia atrás, y entonces construyó esa subida un poco más baja. En cuanto a los ingenieros empezaron a cuadrarles los números, pudieron construir pistas más altas e inclinadas.
Como las pendientes eran más inclinadas, la aceleración era mayor, lo que trajo consigo un nuevo problema para los ingenieros, las fuerzas G, esto es, la aceleración causada por la gravedad. El acelerómetro se utiliza para medir las fuerzas G en una montaña rusa. Si sentamos a un pasajero en uno de los coches, sabremos exactamente cómo afectan esas fuerzas al peso de una persona. Lo que hemos instalado en el coche es un juego de 3 acelerómetros. Son pequeños instrumentos que miden la fuerza G que se experimenta en el coche. La información se traslada a un ordenador y así podemos analizarla inmediatamente y conocer la aceleración en cada punto de la pista. Cuando el tren vuelve al punto de partida, los resultados nos proporcionan un análisis detallado de las fuerzas que operan en el trayecto. Este gráfico nos está marcando las variaciones que ha experimentado tu peso a lo largo del trayecto. El viaje empieza en este punto y aquí tienes tu peso normal. En cuanto empiezas a descender por la primera pendiente, tu peso va subiendo hasta doblarse al llegar al fondo de la primera pendiente. Y luego el peso sigue subiendo hasta triplicarse y llegar casi a 200 kilos, que es lo que pesas en este momento. Cada vez que el gráfico perfora la línea de 1, tu peso se reduce. Entiendo. Así que cuando estás aquí apenas pesas 30 o 20 kilos. Son estas fluctuaciones de peso las que hacen que sea tan emocionante montarse en una montaña rusa. Claro que cuando la fuerza G es demasiado grande, la situación cambia. Si pasas de 6 o 7 Gs, a algunos pasajeros empezará a sangrarles la nariz y los ojos empezarán a salírseles de las cuencas, así que pueden llegar a pasarlo realmente mal. Pronto quedó claro que había que diseñar las pistas de las montañas rusas dentro de los límites de la fisiología humana. Así que los ingenieros intentaron encontrar nuevas formas de aumentar la emoción. En los años 50, la mayoría de las pistas de las montañas rusas eran de madera. Pero Walt Disney quiso intentar algo diferente. Seducido por el monte Matterhorn, quiso construir una montaña rusa temática que replicara la emoción de un descenso en bobsleigh. El ingeniero de montañas rusas Ed Morgan tenía claro que la madera no era el material más adecuado para recrear el Matterhorn. Estamos dentro de una montaña de acero, así que desde un principio quedó claro que no podíamos utilizar madera. Para empezar, por el peligro de incendio que suponía. La solución parecía obvia. La angalena ya había sido empleada en algunas montañas rusas más pequeñas. Todo hacía indicar que también serviría para las pendientes y giros del Matterhorn. Los raíles pasan por una serie de rodillos donde adquirirán la curvatura necesaria. Los raíles de una montaña rusa como el Matterhorn necesitan una combadura suave. Pero a medida que el raíl se va doblando más y más, empieza a fallar hasta que se tuerce por completo. Por eso los ingenieros Ed Morgan y Carl Bacon tuvieron una idea mejor: el acero tubular. Por mucho que se doble, el acero tubular sigue manteniendo una curva perfecta. Disney encargó a mi padre y a Carl que construyeran una pista de pruebas con los nuevos materiales, y estaba claro que los raíles tubulares eran la mejor solución posible. Unos años después, el equipo de Ed y Carl se dio cuenta de que podían mejorar las prestaciones del acero tubular gracias a los consejos del ingeniero Ron Toomer. Carl quería saber si podíamos construir una pista que hiciera esto y movía así el brazo en el aire. Y yo le pregunté, ¿te refieres a un sacacorchos? La primera vez que lo propuso nos pareció una idea bastante radical. Los pasajeros quedarían boca abajo. Y para Dinah, el primer conejillo de Indias, fue una experiencia inolvidable. Había un almacén justo delante del sacacorchos y tenía la sensación de que el edificio daba la vuelta 2 veces, pero las fuerzas eran tales que nunca sentí que fuera yo quien diese la vuelta. Con el acero tubular, las posibilidades parecían infinitas. Y en el siglo XXI, es un material que no tiene rival. Puedes crear curvas, giros, espirales. Puedes hacer girar el tren en todas las direcciones imaginables.
Los raíles de acero tubular permiten a los pasajeros de la montaña rusa llegar a límites insospechados. Y es gracias a la seguridad que ofrecen los coches, por lo que los pasajeros pueden disfrutar de tantas emociones. Los coches de las montañas rusas modernas son obras maestras de ingeniería. Coche. Las ruedas de los primeros coches eran de acero, pero aquellos viajes eran lentos y a veces peligrosos. Se produjeron algunos accidentes. De vez en cuando un coche se salía de los raíles. Algunos pasajeros resultaron lesionados y se produjeron algunas muertes. En aquellos tiempos, cuando montabas en una montaña rusa, asumías un riesgo. ¿Qué podía hacerse para que la montaña rusa fuera una atracción segura y al mismo tiempo proporcionar al pasajero cierta sensación de peligro? El coche de la montaña rusa es el resultado de 100 años de innovación tecnológica. Pero en sus inicios, si cogía demasiada velocidad, el coche salía volando de los raíles. Hasta que en 1912 el ingeniero John Miller tuvo una idea brillante. Estamos debajo del coche delantero del tren de la montaña rusa Big Dipper de 1922, que como vemos dispone de unas ruedas especiales. Estas son las ruedas de parada, y cuando el coche está a punto de salirse de los raíles, cuando está en gravedad negativa, esta rueda entra en contacto con la parte inferior de esta pieza de madera de aquí, que forma parte de la pista e impide que el tren se salga de la pista. Ahora es posible lanzar el tren a mayores velocidades e introducir momentos de gravedad negativa en los que los pasajeros sienten que se separan de sus asientos, pero el tren jamás se separa de los raíles. En esos momentos la montaña rusa podía alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Pero las ruedas de acero hacían ruido y se movían. No eran las más indicadas para la montaña rusa Matterhorn de Disneylandia. Los ingenieros que diseñaron el Matterhorn querían dar la impresión de que te deslizabas por una pista de hielo a bordo de un bobsleigh, y las ruedas de acero no servían para producir esa impresión. El equipo de ingenieros necesitaba un nuevo material, y sorprendentemente el botín de guerra encontrado por los aliados en las fábricas químicas alemanas proporcionó la respuesta: el poliuretano. El poliuretano ofrecía un deslizamiento mucho más tranquilo y suave. Creo que fue la clave que sirvió para convertir a la montaña rusa en la atracción que es hoy. El poliuretano se siguió utilizando durante años, hasta que en 2000, el ingeniero de montañas rusas Stan Checketts y su equipo de S&S Power diseñaron Dadomper, una nueva montaña rusa instalada en Japón, que rompió la barrera de los 160 kilómetros por hora. Pero tenían un problema. Uno de los mayores problemas de aquellos días era que las ruedas no eran capaces de soportar el calor que se generaba a esas velocidades. Esta rueda es un ejemplo del reventón que puede producirse cuando el tren va a mucha velocidad o muy cargado. Básicamente todo el poliuretano que hay aquí se licúa porque se calienta demasiado y sale disparado. A Stan le llegó la inspiración a 10.000 metros de altura. Estaba volando en un Learjet y cuando aterrizamos a 240 kilómetros por hora vi que utilizaban un neumático así de grande y pensé que aquello podía funcionar, por eso las utilizamos. Esta es la rueda del tren de aterrizaje de un avión pequeño y es lo que permite a esa montaña rusa alcanzar la velocidad récord de 171 kilómetros por hora. Y con la velocidad llegaron acrobacias aún más arriesgadas, por lo que el arnés se ha convertido en un elemento esencial. Pero el arnés no es siempre necesario por las razones que podríamos pensar. Hay otra fuerza en funcionamiento. La fuerza centrípeta es esa fuerza extraña que te mantiene sujeto al asiento cuando el coche de la montaña rusa está boca abajo en una espiral. Es una gran fuerza. Hagan la prueba con un vaso de agua y verán lo que ocurre. Los arneses de seguridad son para cuando ocurre lo inimaginable. En 1988, en la montaña rusa Demonio de Chicago,
Los pasajeros se vieron atrapados cabeza abajo durante 2 terroríficas horas. Ese día los arneses salvaron su vida. Pero lo cierto es que la montaña rusa es una atracción muy segura. Las estadísticas indican que la montaña rusa es más segura que jugar al billar o usar mondadientes. Es uno de los medios de transporte más seguros que podemos imaginar. Ahora, con los nuevos sistemas de sucesión, los ingenieros pueden diseñar coches con los que antes apenas se atrevían a soñar. Los pasajeros viajan suspendidos, de pie, volando. Y ahora, en X, dando vueltas. Gracias al buen hacer de los ingenieros y a su gran imaginación, la montaña rusa es seguramente uno de los lugares más seguros y emocionantes en los que podemos sentarnos. Durante los primeros 75 años, un sistema de carraca y polea servía para lanzar el tren de la montaña rusa. Esta es la cuesta generadora de impulso de la montaña rusa. Es aquí donde el tren adquiere la energía necesaria para el trayecto. La cadena se mueve gracias a un motor eléctrico, conduce al tren hasta la cima de la pendiente y allí lo deja ir. Y hace algo más que llevar a los pasajeros hasta arriba. Las montañas rusas más tradicionales te suben hasta la primera pendiente con mucha lentitud y a medida que te vas acercando a la cima empiezas a preguntarte, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero a finales de los años 70, los parques de atracciones que buscaban nuevas sensaciones querían algo nuevo que entusiasmara a los clientes. Para el legendario ingeniero alemán de montañas rusas Werner Stengel, esto suponía un reto muy interesante. Los parques de atracciones se preguntaban qué podemos hacer para que nuestra montaña rusa sea diferente, y ese fue el motivo que nos llevó a introducir la montaña rusa con lanzadera. Es una montaña rusa diferente porque la sensación que se experimenta al ser acelerado en 4 segundos es muy especial. Para conseguir esa aceleración tan repentina, Werner Stengel necesitaba una forma eficaz de crear energía. En los primeros recorridos utilizó un contrapeso. Tenía un peso muy grande enganchado por un cable a la parte delantera del tren. Dejaba caer ese peso y la inercia empujaba al tren desde la parada, haciéndole pasar de 0 a 65 kilómetros por hora en 4 segundos. Werner pronto descubrió un sistema más eficaz. Un volante podría almacenar la energía como si fuera una batería y liberarla de golpe, poniendo en funcionamiento los engranajes que a su vez harían girar una serie de neumáticos unidos a la pista. Debajo del tren tenemos una aleta que está situada entre 2 neumáticos. Y por medio de la fricción conducimos toda esa fuerza al tren, lo que nos permite acelerar y decelerar el tren. Los neumáticos se enganchan a la aleta y hacen que el tren salga de la estación. Esta idea fue utilizada por otros fabricantes, pero era un sistema de lanzamiento que estaba compuesto por muchas piezas mecánicas, lo que significaba que se desgastaba con rapidez. Por eso, a mediados de los 90, los parques de atracciones utilizaron un sistema diferente. Y sorprendentemente, era un sistema similar a una tecnología que podemos encontrar en la mayoría de los hogares. Este es el tambor de un motor de inducción convencional como el que llevan las lavadoras. En su interior hay dispuestos una serie de cables de cobre. Cuando se le aplica una corriente eléctrica, genera un campo electromagnético que se mueve en círculo y que hace que gire el rotor. Al construir un motor secuencial, cortamos la pieza por aquí y la abrimos. Ahora, el campo electromagnético discurre en línea recta. El motor se cubre con una resina para que esté protegido y el rotor se sustituye por una aleta de aluminio. Por último, se conecta la corriente. A medida que incrementamos la potencia que recibe el motor, empezamos a ver que las fuerzas que recibe la aleta también aumentan, por lo que la aleta intenta ahora moverse en esta dirección, así que tengo que sujetarla. Si la suelto, se acelera. En 1995, Alan Foster recibió una oferta que no pudo rechazar. Recibimos una llamada de Premier Rides desde Estados Unidos. Nos pidieron que aceleráramos el tren de una montaña rusa hasta alcanzar los 90 kilómetros por hora en una distancia de entre 50 y 60 metros. En un par de semanas, Premier le presentó un cheque y un encargo. Nos alegró mucho el encargo, pero también nos causó cierta preocupación. Necesitábamos demostrarnos que aquello iba a funcionar, así que construimos una pista de pruebas.
En la pista de pruebas colocaron varias parejas de motores, unos enfrente de otros, con la aleta en medio. Para alegría de Alan, el resultado superó todas las expectativas. La montaña rusa Vuelo del Miedo se inauguró en 1996 y entusiasmó a los pasajeros, que experimentaban una aceleración de 0 a 80 en 4 segundos. La preocupación dejó paso a la euforia desenfrenada. Cuando montas en una lanzadera no dispones de ese momento de pausa necesario para considerar cuál puede ser tu destino, porque no hay ningún tramo lento. Pero para Stan Checketts, estas nuevas velocidades seguían sin ser suficientes. Queríamos romper el récord de los 160 kilómetros por hora y conseguir que una montaña rusa superara esa velocidad. Fue entonces cuando pensaron en un sistema utilizado en las torres de aceleración vertical de los parques de atracciones, el lanzamiento por aire. El sistema del lanzamiento por aire es muy sencillo. Tomas un compresor y le bombeas aire, y luego lo almacenas en un acumulador o en un tanque de almacenamiento. Luego tomamos ese aire y lo colocamos en un cilindro con válvulas. En cuanto el aire entra en el cilindro, empuja ese pistón, como sucede en los coches, pero en vez de utilizar gasolina, nosotros empleamos aire. Este sistema lanza a los pasajeros a una velocidad asombrosa. Es así como conseguimos que la montaña rusa Dudonpa alcanzara una velocidad de 0 a 171 kilómetros por hora en menos de 2 segundos y que completara el circuito de la montaña rusa a más de 160 kilómetros por hora. Estos nuevos sistemas de lanzamiento significan que el cielo es el límite. Los sistemas de lanzamiento modernos han hecho posible la existencia de montañas rusas capaces de acelerar hasta los 160 kilómetros por hora en apenas unos segundos. El futuro se presenta excitante. Como los parques de atracciones están compitiendo constantemente entre ellos, los récords seguirán cayendo. La carrera por ver quién llega más alto y más rápido siempre estará ahí. Por eso estoy seguro de que los clientes querrán que la nueva montaña rusa de tipo X que diseñemos sea más alta y más rápida. Disponemos de la tecnología necesaria para construir una montaña rusa de cualquier altura o velocidad. En lo que a mí respecta, pueden llevarme hasta la Luna y traerme de vuelta a la Tierra. Es puro teatro, puro drama. Eso es lo que hace que la montaña rusa sea genial.